Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Marvel Legends de Hasbro a el 20th Anniversary Hulk. Y esta figura, bueno, pues igual como el Capitán América, que ya hicimos un review, es la reingeniería de la figura de hace 20 años de Hulk. Y vemos que pues obviamente está sumamente grande el cabezón este. Vamos a poner aquí en perspectiva. ¿Dónde está el capitán? Aquí está enseguida. Permíteme un segundo. Yo soy tiradero de monos. Para que veas la proporción de este gigante de Jade. O Hulk, también conocido como. Entonces está grandote el mono. Está grandote la figura. Está macizo. Está pesadón. Pero vamos a quitar a Capitán América. Permiso. Gracias por tu servicio, capitán. Para hacer la reseña de esta gran figura, que obviamente pues está, como te puedes dar cuenta, digo grande, ¿verdad? Entonces, esta figura está también, creo que está basada en el cuerpo anterior de un Hulk que sacaron, que era el que tenía la ropa rota aquí arriba, que no lo pude conseguir. Y que es una variante de el Hulk gris, que se ve que anda por ahí más baratillo, pero está muy bien hecha la figura, está padre, la articulación está actualizada, conserva parte de la articulación viejita de la figura de Toy Biz de hace 20 años, en la cual permite que Hulk extienda los brazos. Ahorita vamos a ver a la articulación en sí, pero simplemente viéndolo así en la cámara te das cuenta que es una mega figura, está de gran tamaño, está padre porque pues está en escala con los demás, las demás figuras. Te fijas ahí, casi me cabe en la toma. Estoy un poquito retirado para alcanzarla, por eso igual si escuchas aquí ruidos agregados, pues sí, me estoy yendo para enfrente para poder que quepa la figura en la toma y poder manipularlo de una forma tranquila. Entonces vemos igual que el sculpt está súper bien hecho, está muy bien detallado. Vamos a ver un acercamiento. Está muy padre, tiene varios tonos de verde. Tiene el wash, tiene aquí por ejemplo la espalda se ve un tono más oscuro en comparación con el wash que le dieron aquí en los hombros y en la parte de atrás del brazo, en el pecho y en la cara. Está consistente, es un mismo tono de verde, pero igual repito, se ve muy padre, se ve muy fregón porque no es un tono así seco de verde. Entonces lo que te le da un poco más de cambio, coloración más vibrante, y eso pues está chido. Que de hecho así era la figura original, la de Toy Biz. Muy bien, entonces igual el sculpt, te digo, es muy parecido o igual, es el mismo del Hulk que comentaba hace un momento del otro aniversario, o de la aparición del personaje. Pero está fregón porque está grande, está pesado y te da más personalidad al personaje. Ok, entonces vamos a ver la articulación, que es muy básica, muy simple, ya la conocemos. Trae pocos accesorios, realmente pues es Hulk. Hubiera estado más padre que nos dieran más accesorios aparte del que te voy a mostrar, pero como quiera, repito, pues igual los puedes conseguir o puedes usar de otras figuras. Muy bien, entonces la articulación de la cabeza, Hulk pues no permite que vea mucho hacia arriba. Esto es lo más que vas a hacer que Hulk vea hacia arriba, y hacia abajo está un poquito más decente. Entonces ahí alcanza a ver hacia abajo, su vista es como hasta por acá, más o menos. Entonces, si estás aquí abajo escondido, ya le hiciste. Le libraste porque no te va a ver. A menos que él se ponga su visión periférica, entonces ya estás en el hoyo. La cabeza está sobre un ball joint, lo cual permite que la cara gire tranquilamente, completamente. Pero obviamente pues está impedida por la musculatura de Hulk. Entonces no vas a poder dar la vuelta completa, tienes que girarlo un poquito para que voltee a los lados, ¿ok? La cara está bien fregona, está muy bien esculpida, está muy bien detallada. La boquilla, la cara, el labiosote gigante, el pelo. Tiene acentuaciones verdes entre el negro y un verde más clarito, lo cual hace que se vea más detallado lo que es el cabello y que resalte más.
Los ojillos también pintados en mi figura, que bueno. Y tiene el labio así como que medio emo, pues está así como que medio pintadillo ahí. La articulación de los hombros, vamos a poner aquí. En los hombros, bueno, pues igual ya sabes, esta figura te permite, ahí está, tranquilamente, hasta ahí es donde él va a llegar. Claramente se me hace que es una pose decente porque por él siempre lo ponen así más o menos cuando está dándose atrás, lo ponen así de esta forma. Entonces él no va a extender más hacia arriba sus brazos, se ve chido. Ya viste la articulación que tiene aquí atrás, se acabo de mostrar. Tiene la articulación, esta permite que gire completamente, rote completamente el hombro. Tiene esta articulación en la parte posterior que permite que Hulk tenga más rango de movimiento hacia atrás, ¿ok? Igual no se pierde tanto la estética, si te fijas, no se ve chido, no se ve mal, se ve bien, no se pierde la estética de la figura desde el ángulo de frente. Ya lo pones de cada lado así como que, bueno, okay, pero bueno, es lo mismo, me refiero, tú y lo escondes con los ángulos. Esto permite que pues, pueda hacer su famoso Thunderclap. Si tuviéramos las manos extendidas estaría todavía mejor. Pero bueno, a eso me refiero con accesorios. Pero una verdad un poquito más de dinamismo a esta figura con cambio de manos. Hubiera estado bien chido que nos hubieran dado una mano con la palma, los dedos extendidos para hacer el Thunderclap. Que de hecho aquí está la pose. Pero bueno. Entonces esta articulación de aquí atrás te permite que él pueda extender hacia atrás sus brazos, su miembro superior. Ves aquí que él tiene un corte de bíceps, el cual va a permitir que pues, gire completamente. Esta, si te fijas, articulación está flotando en medio. Esto aquí le das vuelta. Puedes voltearle del bíceps a Hulk, aunque te va a impedir todo el movimiento, pero es una pieza separada, ¿ok? Entonces es una articulación que está aquí uniéndose, supongo, no sé si a lo mejor es completa la articulación, está aquí flotando en medio, no tengo idea, pero eso es lo que me imagino. Tiene nada más una articulación en el codo, lo cual, como lo mencioné en la reseña o el review de Colossus y de Juggernaut, Hasbro, ponos dobles articulaciones en los codos para que Hulk pueda tener más dinamismo, más movimiento. Este personaje sí es conocido por tener más dinamismo en los cómics. O sea, él lo pone en unas poses bien chidas. Entonces, repito, están yendo a poses por la estética, lo cual está muy padre, pero si hubieran dado aquí una doble articulación hubiera estado todavía más fregona, más padre. Entonces, casi te da un ángulo de 90 grados, casi en la articulación. Y pues igual, aquí es un peg con articulación de bisagra en la muñeca, que permite que Hulk pues, pueda girar su muñeca hacia adentro y hacia afuera, nada más, ¿ok? Entonces es la articulación del brazo y de la muñeca. Ves que Hulk tiene una articulación, un corte de abdomen aquí en la mitad, lo cual permite que Hulk pues, pueda pivotear hacia los lados. Ahí está, mira, hacia un lado y hacia el otro. Vamos a ver si lo puedo ver del otro lado. Vale. Me estorbas, mano. Ahí está. Entonces, ahí está Hulk haciendo el pasito ese, el del Dental Floss, casi. Si pudiera animarlo, ahí estaría. Mano atrás, mano enfrente. Pero te das cuenta de que pues tiene un amplio movimiento el Hulk. Y eso está chido porque creo que no me acuerdo, no tengo esa figura, la tuve que intercambiarla lamentablemente hace un tiempecito, la original. Creo que sí tenía este corte aquí y también es en la cintura. No recuerdo muy bien, igual tengo que buscar las fotos. Pero igual, déjame tu comentario, qué es lo que opinas de esta comparación de esta figura con la figura original, la de hace 20 años. Si te late o no te late. Muy bien. Entonces, igual, esta articulación de arriba pues permite que Hulk pueda girar casi hacia los lados. Lo puedes poner ladeado en una posa así como que va a caminar, te va a dar una zurra, como dicen por ahí. Esto te va a dar una tunda. En una pose más amenazante. Inclinadillo, como que va a juntar una mano extra cada cara acá abajo. Entonces sí te permite un rango de movimiento limitado, pero que va acorde con la figura. La cintura igual puede girar completamente, esa sí no hay ningún problema. Tranquilamente gira toda.
Y tenemos la articulación de la pelvis, que es igual, que son pecs, y esta articulación no baja. Entonces esta articulación es la tradicional, pero sí nos da un rango pues bueno de movimiento. Entonces aquí está, no va a tocarse los dedos jamás hasta acá arriba, pero pues es un rango decente. Igual puedes ahí manipular la pierna en ciertos ángulos, forzar la articulación tal vez para que suba más, pero en mi opinión no te lo recomiendo porque es una figura que está pesadilla, ¿sí? O sea, no está hueca. No es como el otro review que hice de Cocodrilo, de este Crocker, que sí está bien pesado. Pero es una figura que tiene un peso considerable. Entonces, si lo manipulas demasiado, sobre todo en miembros inferiores, pues obviamente esto se va a empezar a aguadar. Mi sugerencia es no sobreextiendas esta articulación. Si vas a ponerlo en poses dinámicas, ponlo en poses en las cuales no tengas que forzar mucho esto, porque a la larga se va a empezar a aguadar y después ya no va a poder soportar el peso y se va para enfrente o para atrás. Entonces, esa es mi recomendación, porque me ha pasado con otras figuras. Muy bien, tiene aparte de esta articulación, bueno, y obviamente pues todo es plástico duro, ¿verdad? Aquí no hay plástico suave como otras compañías, es plástico rígido. Tiene un corte a mitad del muslo, permite que Hulk pueda girar su muslo en esa área. Tiene doble articulación de rodilla, lo cual casi toca el trasero, casi, muy lejos. Y tiene también aparte la articulación acá abajo en el ankle rocker, pero es todo, no tiene un corte aquí. Yo pensaba que se podía mover, pero no se mueve, es una pieza que es sólida. Esto de hecho es una pieza extra que está encima del sculpt del pie. Entonces esto de aquí se ve chido porque es la ropa que está toda rota, pero fue un buen toque porque esto es una pieza separada. Te fijas, ahí está el pegue, se alcanza a ver adentro, el hoyito, ahí está. Entonces esto fue un toque fregón por parte de los diseñadores de la figura, porque no se rompe la estética, no está esculpido en la pieza, pero te le da más, no sé, más realismo, supongo. Entonces te decía, la articulación de aquí abajo pues es un ankle rocker, ya lo conoces, y es una articulación de bisagra, lo cual está también sólida. Igual, mi recomendación, no le muevas tanto a esas piezas porque sí se puede aguadar un poquito la figura. Muy bien, ahora, accesorios. Pues el vato no trae casi nada, lo lamento mucho. Trae sus manos intercambiables, que pues ya, a ver si lo puedo quitar aquí, pues está bien duro. Ahí está, con las manos pues ya conocidas de Hulk, que son las que están con las, a ver si voy a poner así, ahí está, que son con los deditos tocondos, regordetitos de Hulk. Bueno, no regordetes, están fuertes, no vamos a enojar a este vato y me voy a partir el queso. Con los dedillos extendidos para poder sujetar algo, como por ejemplo una viga, que no viene nada una viga, pero bueno, aquí puedes poner aquí vigas, cosas, maderas, un personaje en la cabeza de un vato ahí, no sé, y está chido. Entonces, pero repito, pudieron haber dado un poquito más de manos para poder hacer que Hulk salte un poquito más cuando lo estemos posando, o simplemente cuando lo estemos poniendo en nuestro display. Ahí se vería muy chido. Y trae otra cara. Trae esta cara que, voy a hacerle aquí el acercamiento, está bien encanijado. Alguien le quitó su dona. Está súper enojado. Y está chida. Esta carilla es el sculpt con la cabeza que venía en la figura original, la de hace 20 años. Está muy detallada, muy padre. Inclusive se le alcanza a ver ahí los ojillos, lo rojo de las venillas, está todo saltado. La boquilla, la lengua bien verde, los dientes impecablemente blancos, él se cepilla los dientes, y el pelo igual con el mismo tipo de acabado comentado hace rato, que es con un poquito de highlight o de dry brushing para que se resalte un poquito más las hebras o el cabello. Entonces vamos a quitarlo, y esta cabeza me recuerda mucho, quítalo acá afuera porque sí está medio, escuchaste que salió pero bien justito. Entonces déjame poner esta aquí fuera de cámara porque sí está medio durillo para poner. Ahí está. Listo. Entonces te decía, la cabeza con la cual empezamos el review
que es esta, me recuerda mucho a el Face Off. Había una línea que comenté hace tiempo cuando hablaba de Capitán América, que venían dos figuras, venía Hulk y venía el Leader o el líder. Y es esta expresión. Entonces, me gustó el detalle. Tal vez, no sé si lo hicieron adrede, no sé si fue adrede o fue una chiripa, pero se ve chido porque nos están dando el Hulk que viene con, o sea, el Hulk de hace 20 años, el rostro todo encanijado, y el rostro que es de el 2-pack o el face-off que llamaban. Muy bien. Y por último, trae dos accesorios, que es el que ya conocido, que es el stand o la base, que si te fijas pues está más grande Hulk la figura. Vamos a poner aquí así de lado a lado, que en la figura original traía creo que era un muro que estaba roto, era como esto, estaba todo roto, era así una forma de U, pero era plástico, entonces era puro escombro. Y aquí pues te ponen ya todo pintadillo, y en la parte de atrás trae el cómic con el cual venía la figura original. Aquí no nos dan cómic porque dijeron, pues ya te estoy dando demasiado, chavo, ya no me pidas más. Y nos dan la portada del cómic que venía. Igual, y te fijas, tiene el mismo tipo de acabado que te comentaba hace un momento, que es el verde con el verde oscuro acá en la figura. Entonces eso se ve chido porque si lo pones a comparar, pues dices, sí, mira, este es el mismo vato. Nada más aquí el vato anda en su traje de baño sepsi, y acá anda en su traje normal, no sepsi. Y tiene esta base que la verdad está bien fregona. Ponla aquí porque no nos alcanza a ver muy bien. Ahorita vamos el acercamiento. Está muy padre porque trae 3 pegs. O sea, puedes poner a Hulk aquí arriba, dando el pisotón, o aquí abajo como caminando. Entonces, se ve muy chido porque te da la ilusión de que Hulk ya se encanijó, ya se encabritó, y viene y da un pisotón gigante sobre el piso, y hace que todo se derrumbe a sus pies, literal. Entonces aquí está la figura, más o menos ahí está colocada. Ahí se alcanza a ver, ahí está toda la toma. Entonces se ve chido, se ve padre. Lo puedes poner de diferentes maneras. Lo puedes girar para que veas. Lo padre es que trae este efecto aquí como de impacto verde, que no sé por qué es verde, a lo mejor es porque irradió vaya la redundancia, radiación gamma, y pues lo impactó aquí, no sé, se ve chido. Entonces vamos a quitarlo de aquí el stand para poder mostrártelo en tu acercamiento. Tú quédate ahí como que así enojado de que ¿qué hago con las manos vacías? Quédate ahí. Entonces esta es la base está chida, está muy padre, está muy actualizada, está muy modernizada porque trae demasiado detalle en este sculpt. Repito, está muy padre porque tiene varias capas. Tiene esta capa de superficial y esta capa profunda, que es como que despedazó más el impacto. Y en la parte de abajo, aquí, se ve que es la parte que está debajo del concreto. Entonces se ve chido el efecto, que es como tierra o no sé qué sea. Supongo que es tierra, pero la pintaron del mismo color. No le pusieron un tono más café. Pero igual, se ve súper chido. Yo lo que le hice aquí para resaltar un poquito más todo esto es las grietas. Le puse un poquito ahí de pintura adentro para que se viera más. Realmente cuando adquirí la figura no estaba tan marcado eso, se veía todo gris parejito. Pero me gusta cómo quedó porque te le da más profundidad a el sculpt que ya está hecho aquí. Entonces, esta es la base con la que viene nuestro señor gigante verde. Y no es de las verduras de Green Giant, sino es The Jade Giant, como le dicen en inglés, creo. Y esta es la base. Entonces, esta es la gran figura de Marvel Legends 20th Anniversary Hulk. Espero que te haya gustado, espero que te haya agradado el video. Es una reseña pues muy cortita porque la figura pues igual no tiene mucha articulación, pero repito, sí tiene mucho detalle en ella. Entonces esta vez se ve chido. La ruptura de los pantalones, las venas, todo marcado. O sea, eso es un detalle que está muy chido. Porque en otras figuras no te ponen tanto detalle, es como que más liso. Pero aquí sí le pusieron más detallito. Entonces se ve muy chido. Entonces, como comentamos un momento, el video ha llegado a su fin. Espero que te haya divertido, que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo, dale like al video. Únete a mi canal para poder crecer más y poder llegar a más coleccionistas para compartir, para la redundancia, con
ellos esta bonita afición del coleccionar figuras de clon. Muy bien, es todo. Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves.